debo decir que yo en México soy migrante, ahora estoy naturalizada mexicana, vivo aquí desde 1982, 43 años ya. Y mi familia también es una mezcla de todo, como que se ha movido por todos lados. La familia de mi padre era de Puerto Rico, tanto su papá como su mamá, pero ellos emigraron como a principios del siglo XX a Nueva York y mi papá nació en Nueva York. Y mi mamá nació en Viena, en Austria, y mi abuela, la mamá de mi mamá, era de origen rumana y su papá de Checoslovaquia, pero bueno, los dos llegaron a vivir en Austria. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió a Austria, bueno, la familia era judía, no practicantes, pero inmediatamente, afortunadamente, cuando Hitler invadió Austria en 1938, y se fueron por Luxemburgo, Francia, España, Portugal, y luego emigraron a Estados Unidos. Y ahí se conocieron mis papás. Y luego yo ya más grande, pues entre otras hazañas de la vida, pues yo a la vez migré a México. Yo llegué a México por un año, estaba haciendo un doctorado, hice un doctorado en Historia del Arte y me quedé. Cuando me iba a regresar a escribir mi tesis, me ofrecieron trabajo en la Universidad Iberoamericana y ahí quedé trabajando 32 años. Aparte, me gustaba México y estaba estudiando arte mexicano, todo el tema de las mezclas entre y las visiones y la construcción de la idea de arte popular, sí, pues empezaba a ser algo de interés. Un tema que es muy importante para el periodo de la postrevolución. Estaba estudiando entre 1915 y 40, ese periodo, ¿no? Básicamente lo que yo investigué y descubrí era que también la idea de arte popular es una construcción. Y en realidad se trata de muchos objetos y muchas culturas que en ese momento se trata con esa idea de crear como un espíritu nacionalista y de alguna manera también de crear una imagen que borra las impresiones o el sentido y el dolor también de toda la violencia y el conflicto de la revolución. Se usa el arte popular como algo que trata de aglutinar, ¿no? Entonces se inventa justamente esa idea de arte popular que no existía antes. La gente empieza a hablar de eso y en eso las artistas, las exposiciones, los libros, pues son los impulsores realmente de esa idea, más que las propias personas que hacen los objetos a los que se refieren. Hoy en día está más ligado, yo creo que ya de un discurso ya más vinculado con la diversidad, reconocer, como un poco quebrar esa idea de la homogeneidad para ver cómo pues las creaciones artesanales no son creaciones atemporales, ¿no? Sino hay cambios, han habido cambios a lo largo de la historia, desde lo prehispánico, la colonia, siglo XIX, siglo XX, y en el siglo XXI también hay cambios, y cambios muy importantes, pero en este caso también se ligan mucho con el diseño, ¿no? El uso también de elementos y tecnologías de lo artesanal en un diseño que se define como el nuevo diseño mexicano, hasta objetos cotidianos, todo tipo de cosas, ¿no? Yo estudié en la universidad, justo cuando me empecé a estudiar Historia del Arte, fue de 75 a 79. Es justo la época que está surgiendo el feminismo en Estados Unidos. Y empecé a leer la teoría feminista que estaba surgiendo en ese momento, Shulamit Firestone, Kate Millett, todas las autoras. Y luego, en mi universidad, llegó una artista que se llama Joyce Koslow, y ella era una de las personas muy involucradas en los inicios de arte feminista en Estados Unidos, justo de la recuperación de aspectos decorativas, y ella estaba involucrada con dos revistas que se hacían
de arte feminista, uno que se llamaba Heresies y otro que se llamaba Chrysalis. Entonces yo, como estaba estudiando arte y estaba en este proceso del grupo de concienciación como feminista, me surgió como el interés de hacer una relación entre esas dos pasiones. Entonces empecé a comprar esas revistas, estudiar sobre arte feminista y finalmente hice mi tesis de licenciatura en Historia del Arte sobre arte feminista, sobre el arte que estaba surgiendo en ese momento, con artistas como Judy Chicago, Miriam Shapiro, que abrieron la escuela una escuela de arte feminista en California, y luego abrieron junto con otros artistas el Feminist Studio Workshop, el taller de estudios de arte feminista en California, que de hecho Mónica Mayer, pionera de arte feminista en México, estudió ahí. En la revista Tiempo Libre, en 1983, vi un anuncio que Mónica Mayer iba a dar un curso en la antigua Academia de San Carlos sobre mujeres y arte. Resulta que estaba recién regresada justo del Feminist Studio. En México también existía un movimiento feminista. Ya habían habido exposiciones que habían hecho mujeres artistas. Pero bueno, abre Mónica este curso como para compartir algunas de las cosas que había estudiado en Estados Unidos. Y bueno, pues empezamos en el curso a investigar sobre mujeres artistas. Yo empecé en ese contexto a conocer pues mujeres en el arte en México y formamos un grupo de arte feminista que se llamaba Tlacuilas y Retrateras. Entonces pues empecé a adentrarme en ese ámbito también de las mujeres artistas en México y sus actividades. Hay mucha arte muy diversa creada por mujeres. Ahorita se ha visibilizado mucho más en este siglo la obra realizada por mujeres, no solo en este siglo, sino en siglos anteriores, ¿no? Incluso hasta la prehistoria. Y bueno, eso ha dado la posibilidad de que mujeres que están, y hombres también, que están estudiando arte hoy en día, pues tienen acceso cada vez más a información sobre eso que contradice los prejuicios que pues antes y todavía hasta la fecha en algunos casos privan en las escuelas de arte. En ese momento se decían cosas como las mujeres no pueden ser grandes artistas porque se les va la creatividad en el embarazo, por ejemplo. Yo creo que seguimos como en un proceso de yo diría que transformación del sistema artístico hacia un sistema pues que incorpora las miradas desde el feminismo y desde la diversidad sexual y desde buscando una transformación no solo de igualdad en términos de género, sino entender que toda la narrativa que hemos recibido es una narrativa creada para sostener un sistema patriarcal, ¿no? Entonces hay que transformar toda la narrativa. Vivo muy feliz porque siento que es una etapa en la que he podido descubrir o recuperar partes de mí misma que tal vez en todo el trajín de pues, la vida profesional, los hijos, la familia, el matrimonio, todo lo que uno vive entre los 20 y tantos y los 60 y tantos años, digo, obviamente sigo siendo mamá, soy abuela, o sea, no es que deje de tener una relación con su familia, pero creo que ahora tengo tiempo y también tal vez la posibilidad, ¿no?, de reflexionar de un lado sobre mi propio proceso en vez de estar tan
intensamente involucrada en vivirla y sobrevivir. Pero en cuanto al aspecto plástico y también de escribir, de la escritura creativa, sí he recuperado pues en los últimos años mucho del tiempo para practicar, dibujar. Cada semana voy a una clase de dibujo y dibujo. Y también igual tengo un grupo con amigas que escribimos juntas, ¿no? Ponemos temas y escribimos. Entonces he recuperado mucho también la escritura, no solo para fines académicas, sino para fines más personales, creativas. Y al mismo tiempo siento que es una etapa en que pues uno puede darse cuenta que todo lo que ha aprendido y hecho, pues lo puede transmitir de otra forma. Entonces creo que es algo que estoy valorando, ¿no? También, bueno, tengo muchos alumnos y exalumnos en todas partes del mundo, ¿no? Que pues me da mucho gusto ver que se han sembrado cosas. Y también es un momento en el que tengo más tiempo para mí mismo, ¿no? Como para descubrir partes de mí mismo que a lo mejor no los había explorado, ¿no? Y que a lo mejor también en otros momentos me daba más miedo profundizar en ellos, y ahorita, ¿qué me importa? Si no, cosas que no he pensado o no he explorado o no he hecho antes, por las razones que sean, pues ahorita es el momento, porque no va a haber otra, ¿no?